¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video, el cual forma parte de una serie de videos en los cuales explico cómo llevar a cabo una simulación aerodinámica de un perfil aerodinámico en SolidWorks, utilizando la extensión de Flow Simulation. En el último video que subí al canal, mostré cómo es posible llevar a cabo una parametrización del diseño de una semiala en SolidWorks, basándose en ecuaciones y vinculándolas a cotas, las cuales nos permiten manipular geométricamente la semiala que ya hicimos, ya sea que variemos la longitud de la cuerda de raíz, la longitud de la cuerda de punta, el ángulo de incidencia, incluso el perfil aerodinámico que vamos a utilizar a lo largo de la semiala, dividirla en secciones, trabajar con un ángulo de flechado distinto, etc. Bueno, en este video voy a comenzar con el paso a paso de cómo lograr esa parametrización. Lo primero que tenemos que hacer es editar el archivo que habíamos utilizado para generar la curva a través de los puntos X, Y y Z. Este archivo o este documento lo creamos a partir de las coordenadas que se obtuvieron de la plataforma o la página, mejor dicho, de Airflow Tools, y yo utilicé un perfil NACA 2412. Este es el archivo original que nosotros generamos con ayuda de Excel para dividir las coordenadas en X, Y y Z. Sin embargo, a la hora de tratar de acotar un perfil aerodinámico va a ser difícil porque únicamente vamos a tener el inicio y el final en la parte del borde de salida. Lo que necesitamos es poder manipular el borde de ataque y el borde de salida mediante puntos. Por lo tanto, este documento que tenemos aquí tenemos que modificarlo. ¿Cómo? Bueno, a través de Excel vamos a eliminar primero la última parte de las coordenadas después del 0 que corresponden al intra 2 del perfil aerodinámico, es decir, a la parte inferior, de tal manera que nos vamos a quedar únicamente con las coordenadas de la parte superior. Voy a grabar o salvar este documento como un archivo nuevo y nada más le voy a agregar el -1. Lo grabo como archivo de Excel y lo que voy a hacer ahora es regresar con control Z esos valores que ya eliminé y voy a eliminar los primeros valores. De tal manera que me voy a quedar únicamente con las coordenadas correspondientes al intra 2 o la parte inferior, eliminando las coordenadas de la parte superior o extra 2. Voy a hacer lo mismo, guardar como. Ahora en vez de 1 voy a ponerle 2412-2 y los voy a guardar. De esta manera nosotros ya tenemos dos archivos en Excel correspondientes a la primera mitad y la segunda mitad. Ahora hay que guardarlos cada uno de ellos como archivos de texto delimitados por tabuladores, que son estos de aquí, que son los que vamos a utilizar para importar o generar la curva por puntos X, Y y Z en SolidWorks. Hacemos lo mismo con el segundo archivo de Excel. Aquí está. Y listo. Ahora sí, ya tenemos los dos documentos o archivos de texto que necesitamos para poder crear la curva en SolidWorks. Ya en SolidWorks lo que vamos a hacer es generar esa curva a través de puntos X, Y y Z utilizando los documentos que acabamos de crear. Primero, el 2412-1 lo abrimos y podemos ver la vista previa de ese perfil de color amarillo. Y si se fijan en nada más la parte de arriba, es lo que queremos, separarlo por partes, extra 2 e intra 2. Damos en aceptar y ya vamos a tener la primera curva. De la misma manera, vamos a hacer exactamente lo mismo para generar la segunda parte de la curva, o del perfil mejor dicho. Creando una segunda curva, podemos verla aquí, le damos clic en aceptar y ahora ya tenemos dos curvas distintas que en conjunto crean el perfil aerodinámico que queremos. Pero recuerden que estas son curvas, no son parte de un croquis, de un sketch. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es convertir estas curvas a entidades que sean reconocibles adentro de un croquis, porque de esta manera vamos a poder acotarlas y jugar con las dimensiones. Para eso vamos a crear un sketch en el plano frontal, vamos a seleccionar la opción de convertir entidades y vamos a seleccionar las dos curvas que acabamos de crear. Damos clic en aceptar, la palomita verde, y si se fijan ya tenemos el sketch. Ya tenemos estas curvas que voy a esconder como un sketch. Y si se fijan ya está definido porque está en color negro. Sin embargo, yo lo quiero manipular. Por lo tanto, voy a seleccionar cada una de las líneas y voy a eliminar todas las relaciones existentes para que esté otra vez de color azul y así poder jugar con sus dimensiones. Ahora lo que voy a hacer es, bueno, tenemos que cerrar
este perfil aerodinámico mediante una línea de aquí a acá. Y ya con esto tenemos el perfil aerodinámico completamente cerrado. Bueno, mejor dicho, el croquis completamente cerrado, de tal manera que lo vamos a poder extruir después. Pero primero vamos a acotarlo utilizando la operación o la opción, mejor dicho, de Smart Dimension. La selecciono el punto que tengo, que en este caso está en el origen, y voy a seleccionar el punto medio de esta línea que acabo de crear. Aquí está. Con esto yo ya puedo crear una cota, la cual puedo modificar a mi antojo. Y de esta manera voy a estar jugando con el tamaño del perfil. Es decir, estoy alterando únicamente lo que viene siendo la cuerda, la longitud de cuerda. Hasta aquí va a llegar este primer video. Posteriormente ya estaré explicando mediante un proceso similar de acotamiento cómo podemos modificar las otras características geométricas del perfil aerodinámico y propiamente ya de la semiala. Espero que les haya gustado esta primera parte del paso a paso de la parametrización y estén al pendiente porque pronto estaré subiendo la segunda parte. Y así sucesivamente hasta que ustedes sean capaces de generar la parametrización que yo les mostré en el video anterior. Hasta luego.